¿Qué pasaría si les dijera que la Biblia que conocen hoy no es la versión completa? ¿Que algunos libros, antes considerados sagrados, fueron eliminados y olvidados? No se trata de una simple especulación. Los registros históricos confirman que se excluyeron varios textos, lo que alteró la comprensión actual del cristianismo. Pero, ¿por qué se eliminaron? ¿Quién decidió que desaparecieran? Y aún más importante, ¿qué conocimiento se pudo haber perdido en el proceso? Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje a través de estas escrituras perdidas. Exploraremos por qué se borraron estos libros, qué contenían y cómo su eliminación cambió para siempre las creencias cristianas. No se trata solo de historia, sino de descubrir verdades que podrían transformar tu comprensión de la fe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que te han enseñado sobre la Biblia. Antes de profundizar, cuéntame en los comentarios, ¿habías oído hablar de estos libros que faltan? Y ya que estás aquí, suscríbete para no perderte más contenido como este. Comencemos. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido editada, traducida y reformada por diferentes autoridades religiosas. Si bien muchos asumen que la Biblia actual es exactamente como se escribió originalmente, esto dista mucho de la realidad. En realidad, las primeras comunidades cristianas tenían muchos más libros en circulación, algunos de los cuales finalmente fueron desechados. ¿Pero por qué? Lo cierto es que muchos de estos libros eliminados contenían enseñanzas controvertidas, ideas que cuestionaban el poder de las instituciones religiosas o presentaban perspectivas teológicas alternativas. Algunos libros hablaban sobre el más allá, los ángeles, la sabiduría divina e incluso profecías ocultas. Otros contenían historias y enseñanzas que no se alineaban con los desarrollos doctrinales posteriores. Una de las figuras más influyentes en este proceso fue Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante. Rechazó varios libros del Antiguo Testamento, argumentando que no pertenecían al canon bíblico. Pero, ¿estaba corrigiendo un error? ¿O estaba adaptando la Biblia a sus propias creencias? Esta pregunta sigue siendo uno de los temas más debatidos en la historia cristiana. Los libros que eliminó habían formado parte de las enseñanzas cristianas durante más de 1000 años. Algunos eruditos creen que estos textos contenían verdades espirituales esenciales que nunca debieron borrarse. Otros argumentan que su eliminación fue necesaria para mantener la pureza doctrinal. Pero una cosa es segura: su eliminación cambió el cristianismo para siempre. Imaginemos si estos libros hubieran permanecido en la Biblia. ¿Cuán diferentes serían las creencias cristianas hoy en día? Se entenderían de otra manera conceptos como el purgatorio, la intervención angelical o la justicia divina. ¿Nunca habrían existido ciertas controversias religiosas? Estas son las preguntas que debemos plantearnos al examinar el impacto de su eliminación. Antes de continuar, reflexionemos un momento. Si la Biblia ha sido modificada antes, ¿cómo podemos estar seguros de tener la verdad completa hoy? Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de que la historia puede haber ocultado más de lo que jamás imaginamos. Martín Lutero no fue una figura religiosa más, fue un revolucionario que cambió para siempre el curso de la historia cristiana. Nacido en 1483 en Alemania, creció profundamente dedicado a su fe, formándose inicialmente en Derecho, antes de elegir el camino monacal. Su camino espiritual estuvo marcado por una intensa introspección, estudio y, en última instancia, por su desafío a las doctrinas establecidas de la Iglesia Católica. Lo que más le preocupaba a Lutero era el marcado contraste entre las enseñanzas de la Biblia y las prácticas de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias, un sistema mediante el cual se podía pagar por el perdón de los pecados. Creía que esto constituía una completa distorsión de la palabra de Dios, lo que lo llevó a cuestionar la autoridad misma de la Iglesia. En 1517, Lutero dio un paso audaz que cambiaría el panorama religioso para siempre. Clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, condenando públicamente la corrupción de la Iglesia Católica. Sus acciones dieron origen a lo que se convertiría en la Reforma Protestante, un movimiento que rechazaba la autoridad papal y enfatizaba el acceso directo a las Escrituras. En el centro de la creencia de Lutero estaba la sola Escritura.
La idea de que solo la Biblia debía ser el fundamento de la fe cristiana, y no las tradiciones o decretos de la Iglesia. Esta creencia lo llevó a cuestionar ciertos libros que habían formado parte de la Biblia durante siglos, lo que finalmente resultó en su eliminación del canon protestante. Pero, ¿eran estos libros realmente indignos de ser parte de las Escrituras o desafiaban las perspectivas teológicas de Lutero? Las consecuencias de las acciones de Lutero fueron monumentales. Al eliminar ciertos libros, creó una división en la doctrina cristiana, separando las creencias protestantes de las enseñanzas católicas de manera fundamental. Los libros que rechazó contenían enseñanzas sobre el purgatorio, las oraciones por los muertos y la intervención angelical, conceptos profundamente arraigados en el pensamiento cristiano. Su decisión no se limitó a reestructurar la Biblia, sino a redefinir la doctrina cristiana misma. Muchos han argumentado desde entonces que las decisiones de Lutero buscaban más apoyar su propia perspectiva teológica que simplemente restaurar la precisión bíblica. Uno de los efectos más significativos de la decisión de Lutero fue la creación de dos Biblias diferentes: la católica, que conservó los libros deuterocanónicos, y la protestante, que los excluyó. Esta división persiste hasta el día de hoy, moldeando las perspectivas teológicas de millones de creyentes en todo el mundo. Mientras que los católicos continuaron citando estos textos para respaldar sus doctrinas, los protestantes los rechazaron por no ser canónicos, lo que generó diferencias fundamentales en las creencias sobre la salvación, el más allá y la justicia divina. Esto plantea una pregunta crucial: ¿quién tenía la autoridad para decidir qué libros eran verdaderamente inspirados por Dios? La influencia de Lutero trascendió la teología. Su traducción de la Biblia al alemán hizo accesibles las Escrituras al pueblo llano por primera vez. Anteriormente, la Biblia estaba encerrada en latín, y solo la entendían el clero y los eruditos. Al traducirla al idioma del pueblo, Lutero capacitó a las personas para leer e interpretar la palabra de Dios por sí mismas. Sin embargo, al eliminar simultáneamente libros de la Biblia, también se aseguró de que ciertas enseñanzas nunca llegaran a los creyentes protestantes, lo que moldeó el desarrollo del cristianismo durante los siglos venideros. Pero, ¿tenía Lutero derecho a tomar esta decisión? Los libros que eliminó habían formado parte de las enseñanzas cristianas durante más de 1000 años, citados por los primeros padres de la Iglesia e incluso por el propio Nuevo Testamento. Si fueron suficientemente válidos para siglos de cristianos antes de él, ¿qué cambió? ¿Fue su eliminación un acto de purificación o manipulación? Las implicaciones de esto son enormes, ya que afectan directamente la forma en que millones de cristianos entienden su fe hoy. Antes de continuar, consideren esto: si un solo hombre tuviera el poder de cambiar la Biblia, ¿qué más podría haberse alterado a lo largo de los siglos? Cuanto más exploramos este tema, más nos damos cuenta de que la historia de las Escrituras es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente cree. El siguiente paso es examinar exactamente qué libros se eliminaron, qué contenían y por qué se consideraron tan controvertidos. ¿Qué verdades se borraron de la historia y cómo sería el cristianismo si se hubieran conservado? A lo largo de la historia, la Biblia ha sido considerada la máxima autoridad en asuntos espirituales, una colección sagrada de revelaciones divinas destinadas a guiar a los creyentes en su fe. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que la Biblia que tenemos hoy no es la misma que usaban los primeros cristianos. Con el tiempo se eliminaron libros enteros, moldeando la doctrina cristiana de maneras que pocos cuestionan. Pero, ¿qué se eliminó exactamente y por qué? ¿Qué verdades se consideraron demasiado controvertidas o peligrosas para permanecer en manos de los creyentes? Los libros eliminados se conocen como libros deuterocanónicos en la tradición católica y apócrifos en los círculos protestantes. Estos libros formaban parte de la Septuaginta griega, una antigua traducción del Antiguo Testamento utilizada por los primeros cristianos, incluidos los apóstoles. Durante más de 1000 años, fueron aceptados como parte del canon bíblico, referenciados en las enseñanzas cristianas e incluso citados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero decidió que no pertenecían a la Biblia y los eliminó. ¿Pero por qué? El rechazo de Lutero a estos libros
no se basó únicamente en la precisión histórica. Más bien, se debió a que sus enseñanzas contradecían sus creencias teológicas. Los libros que eliminó contenían referencias al purgatorio, oraciones por los muertos y el poder de las buenas obras, doctrinas a las que se oponía. En lugar de aceptar estas enseñanzas como parte de la tradición bíblica, optó por eliminarlas por completo, asegurando así que las futuras generaciones de protestantes nunca encontraran estos conceptos en sus Biblias. Uno de los ejemplos más significativos de esto es la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica enseña que algunas almas, tras la muerte, se someten a un proceso de purificación antes de entrar al cielo. Esta creencia se basa principalmente en Dogmas Macabeos 12:46, que afirma: «Es, pues, un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos, para que sean liberados de sus pecados». Lutero rechazó esta doctrina y, en lugar de debatir el versículo, eliminó por completo el libro de los Macabeos de la Biblia. ¿Pero fue esto un acto de purificación espiritual o una censura teológica? La eliminación de estos libros tuvo profundas consecuencias. Sin ellos, la teología protestante perdió un fundamento bíblico directo para conceptos como la oración por los muertos, la intervención angelical y la justicia divina. Estas ideas, antaño fundamentales para la fe cristiana, fueron borradas repentinamente de las Escrituras, transformando el cristianismo para siempre. También creó una profunda división entre católicos y protestantes, alimentando siglos de disputas teológicas. Imaginen si estos libros hubieran permanecido en la Biblia. ¿Cuán diferente sería el cristianismo hoy en día? ¿Tendrían los creyentes protestantes una conexión más fuerte con las tradiciones de la Iglesia primitiva? ¿Tendrían mayor aceptación las enseñanzas sobre los ángeles, el más allá y la guerra espiritual? Estas son las preguntas que debemos plantearnos al explorar el impacto de su eliminación. Ahora, examinemos estos libros uno por uno. El primero es el libro de Tobías, también conocido como Tobías, un libro que habla de milagros, intervención angelical y justicia divina. Es un libro lleno de fe, aventura y guía sobrenatural, pero fue borrado de la Biblia protestante. ¿Por qué? ¿Qué contenía que lo hizo tan controvertido? Descubramos la verdad. El libro de Tobías, también conocido como Tobías, es uno de los libros más fascinantes y espiritualmente ricos que se eliminaron de la Biblia protestante. Narra una poderosa historia de fe, intervención divina y sanación milagrosa, centrada en un hombre llamado Tobías, su hijo Tobías y el arcángel Rafael. Este libro ofrece una profunda comprensión del papel de los ángeles en la vida humana, el poder de la oración y la importancia de la rectitud. Sin embargo, a pesar de su profundidad espiritual, Martín Lutero lo rechazó, creyendo que sus enseñanzas no se alineaban con su doctrina de la salvación solo por la fe. ¿Pero qué enseñaba exactamente este libro? ¿Y por qué se consideraba tan peligroso? Tobit, un hombre devoto y justo, queda repentinamente ciego y cae en la desesperación. A pesar de su sufrimiento, permanece fiel a Dios y continúa con sus obras de caridad. Mientras tanto, su hijo Tobías emprende un viaje para recuperar una deuda familiar, sin saber que lo guía el ángel Rafael disfrazado. A lo largo del viaje, Rafael realiza milagros, expulsa demonios y proporciona sabiduría divina, todo lo cual lleva a la recuperación definitiva de la vista de Tobit. El libro destaca la importancia de confiar en Dios, realizar buenas obras y reconocer la presencia de los ángeles en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más controvertidos del libro de Tobías es su énfasis en las buenas obras como medio para obtener el favor divino. Tobías 12:9 afirma: «Porque la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado». Esto contradice directamente la creencia de Lutero en la sola fide, que la salvación se obtiene únicamente por la fe, sin necesidad de buenas obras. Dado que esta enseñanza respaldaba la doctrina católica, Lutero la consideró una amenaza teológica y optó por eliminar todo el libro, en lugar de permitir que su mensaje cuestionara su doctrina. Otra razón importante para su eliminación fue su representación de la intervención angelical. El libro de Tobías presenta a Rafael como un ángel guardián que guía, protege y sana activamente a Tobías y a su familia. Esto concuerda con la creencia católica en la presencia de ángeles en los asuntos humanos.
un concepto que se minimizó en gran medida en la teología protestante. Lutero y otros reformadores creían que los seres humanos debían tener una relación directa con Dios, sin intermediarios como ángeles o santos. Esta fue otra razón por la que el libro fue etiquetado como antibíblico y eliminado de las Biblias protestantes. El libro también contiene referencias a la oración por los difuntos, otra práctica controvertida que Lutero rechazó. En la tradición católica, orar por las almas de los difuntos se considera una forma de ayudarlas en su camino espiritual. Sin embargo, el protestantismo eliminó en gran medida el concepto de una vida intermedia como el purgatorio, enseñando en su lugar que las almas van directamente al cielo o al infierno. Dado que Tobías contenía elementos que apoyaban las enseñanzas católicas sobre la intercesión, se excluyó de la Biblia protestante para eliminar cualquier respaldo a estas creencias. Pero ¿estaba justificada esta eliminación? El libro de Tobías había estado incluido en las Biblias cristianas durante más de 1000 años, aceptado por los primeros padres de la Iglesia y citado en las tradiciones cristianas. Muchos eruditos argumentan que su exclusión no se debió a una falta de inspiración divina, sino a un desacuerdo teológico. Si Tobías hubiera permanecido en las Biblias protestantes, las creencias cristianas sobre los ángeles, la intervención divina e incluso el papel de las buenas obras podrían ser muy diferentes hoy en día. Antes de continuar, consideren esto. Si se borrara un libro que enseña sobre la fe, los milagros y la protección angelical, ¿qué otras verdades espirituales podrían haberse ocultado? El siguiente libro que examinaremos contiene algunas de las revelaciones históricas y teológicas más impactantes jamás eliminadas de la Biblia. Esta es la historia de los libros de los Macabeos. Relatos de guerra, justicia divina y oraciones por los muertos que Lutero no pudo permitir que permanecieran en las Escrituras. Los libros de los Macabeos contienen algunas de las historias más impactantes y profundas de la fe en toda la tradición bíblica. Sin embargo, fueron eliminados de la Biblia protestante porque contradecían directamente la teología de Martín Lutero. Estos libros narran la épica historia de guerreros judíos que lucharon contra la opresión y por preservar su fe frente a invasores extranjeros que buscaban borrar su identidad religiosa. Más que simples relatos históricos, estos libros contienen profundas lecciones espirituales sobre el martirio, la resurrección y la intervención divina. Sin embargo, su pasaje más controvertido es uno que apoya abiertamente la oración por los muertos, una doctrina que Lutero rechazó por completo. Una Macabeos relata la historia de Judas Macabeo y su ejército, quienes lideraron una heroica rebelión contra el imperio seleucida. El pueblo judío se veía obligado a abandonar su fe y adorar a los dioses griegos, pero Judas y sus seguidores se negaron a someterse. Contra todo pronóstico, recuperaron el templo de Jerusalén, un evento que aún hoy se celebra como Hanukkah. Este libro es un testimonio del poder de la fe, la resistencia y la intervención divina en tiempos de persecución. Sin embargo, es 2 Macabeos el que contiene los pasajes teológicamente más controvertidos. Uno de los versículos más debatidos es 2 Macabeos 12:46, que dice: Es, pues, un pensamiento santo y saludable orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Este versículo se utilizó históricamente como apoyo bíblico para el purgatorio y las oraciones de intercesión por las almas de los difuntos. Lutero, quien rechazó por completo la idea del purgatorio, lo consideró una contradicción directa con sus enseñanzas. En lugar de analizar el pasaje, eliminó todo el libro de la Biblia. Otro pasaje impactante se encuentra en 2 Macabeos 7, que describe el martirio de 7 hermanos judíos que fueron torturados por negarse a traicionar su fe. Mientras eran ejecutados uno a uno, proclamaron con valentía su creencia en la resurrección y la justicia divina. Este pasaje ofrece una de las defensas bíblicas más sólidas de la vida después de la muerte, reforzando la idea de que Dios recompensa a los fieles, incluso después de su sufrimiento terrenal. Sin embargo, a pesar de su clara importancia teológica, el libro fue considerado indigno y borrado de las Biblias protestantes. La eliminación de los libros de los Macabeos tuvo consecuencias de gran alcance. Sin ellos,
Los protestantes perdieron un fundamento bíblico directo para la doctrina de la oración por los muertos, una práctica que había formado parte del cristianismo durante siglos. También significó que las historias de heroísmo judío, milagros divinos y resistencia a la opresión religiosa ya no formaban parte de las enseñanzas protestantes. Esto alteró significativamente la visión del cristianismo sobre el martirio, el sacrificio y el más allá. ¿Se trató realmente de una cuestión de pureza bíblica, o fue un intento de eliminar enseñanzas que no se alineaban con las creencias de Lutero? El hecho de que incluso Jesús y los apóstoles hicieran referencia a eventos de estos libros sugiere que fueron ampliamente aceptados entre los primeros cristianos. Si estos libros hubieran permanecido en la Biblia, ¿tendría el protestantismo hoy una comprensión diferente del más allá y la intercesión espiritual? Antes de continuar, consideren esto. La eliminación de los libros de los Macabeos no se limitó a eliminar algunos pasajes, sino que supuso la eliminación de todo un fundamento teológico que había existido durante más de 1000 años. El siguiente libro que exploraremos contiene sabiduría divina oculta, perspectivas sobre la justicia de Dios, y un concepto que Lutero consideró demasiado peligroso para permanecer en las Escrituras. Este es el libro de la sabiduría, un texto lleno de conocimiento profético y verdades espirituales que podrían haber transformado la doctrina cristiana para siempre. El libro de la sabiduría, también conocido como la sabiduría de Salomón, es quizás el más místico y profundo de todos los libros extraídos de la Biblia protestante. A diferencia de libros históricos como los Macabeos o textos narrativos como Tobías, este libro es una obra maestra filosófica y teológica, llena de reflexiones sobre la sabiduría divina, la naturaleza de Dios y el destino de los justos y los malvados. Ofrece una exploración profunda y poética de la espiritualidad. Sin embargo, a pesar de su riqueza, Martín Lutero lo rechazó. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas contradecían directamente sus ideas sobre la salvación, la justicia divina y el más allá. En esencia, el libro de la sabiduría enfatiza que el verdadero entendimiento proviene de Dios, y que quienes buscan la sabiduría serán bendecidos con la visión divina. Uno de sus pasajes más impactantes, Sabiduría 3:1, afirma: «Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento las alcanzará». Este versículo ofrece una profunda seguridad sobre la otra vida, sugiriendo que los fieles encontrarán paz y protección en la presencia de Dios. Sin embargo, también presenta un sólido argumento a favor de la inmortalidad del alma, un concepto que, según Lutero, estaba demasiado influenciado por la filosofía griega en lugar de la tradición bíblica. Otra razón por la que Lutero eliminó este libro fue su estrecha conexión con la teología del Nuevo Testamento. La personificación de la sabiduría divina en el libro se alinea con las enseñanzas cristianas primitivas sobre Jesús como la palabra, Logos, de Dios. Muchos eruditos creen que la sabiduría de Salomón sentó las bases para la comprensión cristiana de la naturaleza divina de Cristo, ya que describe la sabiduría como una fuerza eterna que guía el universo. Si este libro hubiera permanecido en las Biblias protestantes, podría haber fortalecido la conexión entre la profecía del Antiguo Testamento y el papel de Jesús en la salvación. Quizás la enseñanza más controvertida del libro de la sabiduría se encuentra en Sabiduría 6:24, que afirma que el conocimiento divino se transmite de generación en generación, guiando a quienes buscan la verdad. Esto respalda firmemente la idea de la tradición apostólica, que contradice la creencia de Lutero en la sola escritura, solo la escritura. Si la sabiduría divina se transmite mediante la enseñanza y la tradición, entonces la autoridad de la Iglesia no puede ser ignorada, algo a lo que Lutero se opuso vehementemente. En lugar de permitir que este libro cuestionara su teología, lo eliminó por completo. Al excluir el libro de la sabiduría, el protestantismo perdió una de las conexiones más sólidas del Antiguo Testamento con la teología cristiana. Este libro explica la justicia divina, la naturaleza del alma y el papel de Dios como fuente suprema de sabiduría, lo que lo convierte en uno de los textos más esclarecedores espiritualmente de la historia bíblica. Sin él,
Las Biblias protestantes carecen de una referencia directa del Antiguo Testamento a los temas filosóficos y teológicos que moldearon el cristianismo primitivo. Esto significa que millones de creyentes se han visto privados de una poderosa fuente de comprensión espiritual, una que podría haber profundizado su comprensión de la sabiduría y la justicia divinas. ¿Fue la eliminación de este libro realmente un esfuerzo por purificar las Escrituras, o un intento de borrar un fundamento teológico que sustentaba las creencias católicas? Si el libro de la sabiduría hubiera permanecido en las Biblias protestantes, ¿tendría el cristianismo actual una comprensión más unificada del papel de la sabiduría divina en los asuntos humanos? Más importante aún, ¿qué dice esto sobre la autoridad de quienes deciden qué libros pertenecen a la Biblia? Si el conocimiento sagrado se eliminó una vez, ¿podría volver a ocurrir? Antes de continuar, consideren esto. Si el libro de la sabiduría realmente contiene conocimiento divino, ¿fue su eliminación accidental o un acto deliberado para ocultar ciertas verdades? Ahora que hemos explorado los libros individuales que fueron borrados, es hora de examinar las consecuencias más importantes de su eliminación. ¿Qué perdió el cristianismo cuando se eliminaron estos libros? ¿Cómo moldeó de manera diferente las creencias protestantes y católicas? La siguiente parte de nuestro recorrido revelará los efectos a largo plazo de estas escrituras faltantes y por qué el debate sobre ellas sigue vigente. La eliminación de Tobías, los Macabeos y el libro de la sabiduría no fue solo un cambio menor en la Biblia, sino una decisión que transformó el cristianismo para siempre. Estos libros no eran textos oscuros ni ocultos. Estuvieron profundamente arraigados en la tradición cristiana durante más de 1000 años. Su eliminación alteró las doctrinas, modificó las perspectivas sobre el más allá y creó la división entre la teología católica y la protestante que aún persiste. ¿Pero qué cambió exactamente? ¿Qué verdades teológicas se perdieron y cómo afecta esto aún a los creyentes? Una de las mayores consecuencias de la eliminación de estos libros fue la eliminación del apoyo bíblico a las oraciones por los difuntos. Antes de la eliminación de los Macabeos, la idea de orar por las almas de los difuntos era ampliamente aceptada entre los cristianos. 2 Macabeos 12:46 afirma que orar por los difuntos es un pensamiento santo y saludable, lo que apoya directamente la doctrina del purgatorio. Sin este libro, los protestantes rechazaron por completo el concepto del purgatorio, mientras que los católicos continuaron creyendo en él. Esto creó una de las divisiones doctrinales más significativas entre las dos ramas del cristianismo. Otra consecuencia importante fue la disminución del papel de los ángeles en la teología protestante. El libro de Tobías ofrece uno de los ejemplos más claros de intervención angelical en las Escrituras, mostrando a Rafael guiando, protegiendo y sanando activamente a Tobías y su familia. Al eliminar este libro, el protestantismo minimizó el papel de los ángeles en los asuntos humanos, lo que llevó a muchos creyentes modernos a tener una conexión más débil con la idea de la protección angelical y la guerra espiritual. La eliminación del libro de la sabiduría tuvo un impacto igualmente profundo. Este libro proporciona una de las conexiones más sólidas del Antiguo Testamento con la teología de Jesucristo, describiendo la sabiduría como una fuerza eterna que guía a la humanidad. Muchos cristianos primitivos lo interpretaron como una referencia profética a la naturaleza divina de Cristo. Pero cuando Lutero lo eliminó, los creyentes protestantes perdieron un fundamento bíblico directo para conectar a Jesús con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Este cambio transformó la forma en que los protestantes entendían la naturaleza de Cristo y la justicia divina. Quizás la consecuencia más trascendental fue el establecimiento de 2 cánones bíblicos diferentes, uno católico y otro protestante. Antes del siglo XVI, solo existía una versión universalmente aceptada de la Biblia, que incluía estos libros. La decisión de Lutero creó una división teológica que continúa moldeando las creencias cristianas hasta nuestros días. Muchos protestantes modernos desconocen por completo que a su Biblia le faltan libros que formaron parte de la enseñanza cristiana durante más de 1500 años. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué libros pertenecen a la Biblia? Si estos libros se eliminaron porque no se ajustaban a una perspectiva teológica específica,
¿Cómo podemos estar seguros de que aún tenemos la palabra de Dios completa hoy? Más importante aún, si estos libros hubieran permanecido, ¿cuán diferente sería el cristianismo actual? ¿Tendrían los creyentes de hoy una comprensión más profunda de los ángeles, la justicia divina y el más allá? ¿Existiría siquiera la división entre protestantes y católicos? Ahora que comprendemos las consecuencias de eliminar estos libros, debemos preguntarnos, ¿se perdió algo sagrado en el proceso? ¿Podrían estos textos contener conocimiento espiritual oculto que nunca debimos olvidar? La parte final de este recorrido planteará la pregunta más importante de todas. ¿Fue la eliminación de estos libros un acto de purificación o de supresión? Y si los textos sagrados pueden borrarse de la historia una vez, ¿podría volver a suceder? Quédense conmigo, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creían saber sobre la Biblia. La eliminación de ciertos libros de la Biblia no fue solo un ajuste teológico, sino un cambio radical en los cimientos de la creencia cristiana. Muchos creyentes hoy desconocen que su Biblia está incompleta, con secciones enteras que antes se consideraban sagradas. Pero más allá de los cambios históricos, debemos plantearnos una pregunta aún más importante. ¿Cómo sería el cristianismo hoy si estos libros nunca se hubieran eliminado? ¿Serían diferentes las doctrinas fundamentales? ¿Comprenderían los creyentes la salvación, el más allá y la justicia divina de una manera completamente nueva? Uno de los ejemplos más claros de esto es la doctrina del purgatorio. En el catolicismo, el purgatorio se considera un estado de purificación para las almas que aún no están listas para entrar al cielo. Esta creencia fue firmemente respaldada por 2 Macabeos 12:46, que afirma directamente que orar por los muertos les ayuda a encontrar el perdón. Sin embargo, al eliminarse el libro de los Macabeos de las Biblias protestantes, el concepto del purgatorio desapareció por completo de su teología. Como resultado, los protestantes creen en una vida después de la muerte mucho más severa y binaria, donde las almas van directamente al cielo o al infierno, sin un estado intermedio de purificación. Si el libro de los Macabeos hubiera permanecido, seguiría la teología protestante rechazando el purgatorio hoy en día. Otro cambio teológico importante causado por estas remociones fue la disminución del papel de los ángeles. En la tradición católica, los ángeles guardianes, arcángeles y mensajeros divinos desempeñan un papel activo en el camino espiritual de los creyentes. El libro de Tobías proporciona uno de los relatos bíblicos más contundentes de un ángel que guía físicamente a una persona, sana a los enfermos y aleja a los malos espíritus. Pero después de la remoción de Tobías, los creyentes protestantes perdieron una referencia bíblica directa para la idea de la guía angelical personal. Con el tiempo, los ángeles perdieron protagonismo en la espiritualidad protestante, mientras que en el catolicismo mantuvieron una presencia fuerte y activa. Si Tobías no hubiera sido removido, ¿tendrían hoy los creyentes protestantes una creencia más firme en la intervención angelical? La eliminación del libro de la sabiduría también tuvo consecuencias significativas. Este libro contiene profundas reflexiones sobre la justicia divina, la inmortalidad del alma y el poder de la sabiduría como guía en la vida humana. Muchos cristianos primitivos lo vieron como una referencia profética a Jesucristo, conectando la sabiduría del Antiguo Testamento con la representación de Cristo como el Logos divino en el Nuevo Testamento. Al eliminar este libro, la teología protestante perdió un puente clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debilitando las conexiones filosóficas y teológicas entre la literatura sapiencial judía y las enseñanzas cristianas. Si el libro de la sabiduría se hubiera conservado, ¿tendrían los protestantes una comprensión diferente de la naturaleza divina de Cristo? Estos libros desaparecidos no solo cambiaron la teología, sino también el desarrollo del cristianismo como religión. Sin ellos, doctrinas enteras desaparecieron, moldeando las creencias cristianas modernas de maneras que la mayoría de los creyentes ni siquiera perciben. Pero ¿qué habría pasado si estos libros hubieran permanecido? ¿Estaría más unificado el cristianismo actual? ¿Nunca habrían existido los debates teológicos que han durado siglos? Y lo que es más importante,
¿Qué nos dice esto sobre cómo las autoridades religiosas controlan la transmisión del conocimiento? Antes de continuar, consideren esto. Si los libros pudieron eliminarse una vez, ¿quién asegura que otros textos sagrados no se han perdido también? ¿Es posible que se haya borrado de la historia aún más conocimiento sobre Dios, el más allá y la sabiduría divina? El siguiente paso en nuestro viaje es explorar otros textos ocultos y perdidos que podrían haber formado parte de la Biblia, pero que fueron excluidos deliberadamente. ¿Qué otras verdades espirituales podrían haberse ocultado a los creyentes? Si la eliminación de estos libros realmente pretendía mantener la pureza de la Biblia, ¿por qué tenemos evidencia de que se excluyeron por completo textos aún más sagrados? Si bien Tobías, los Macabeos y el libro de la sabiduría fueron aceptados en su momento y luego eliminados, también hay libros que nunca se incluyeron en la Biblia, a pesar de ser ampliamente leídos por los primeros cristianos. ¿Quién tomó la decisión de excluir estos textos y qué secretos encierran? Uno de los ejemplos más famosos de un texto bíblico perdido es el libro de Enoc. Este antiguo texto, ampliamente leído en las comunidades judías y cristianas primitivas, contiene descripciones detalladas de ángeles, el cielo y visiones apocalípticas. También habla de los ángeles caídos y sus interacciones con la humanidad, ofreciendo una profunda comprensión de la guerra espiritual entre el bien y el mal. El propio Nuevo Testamento hace referencia a Enoc, pero finalmente fue excluido del canon bíblico. ¿Por qué? Algunos eruditos creen que era demasiado místico y controvertido, y que contenía conocimientos que ciertas autoridades religiosas no querían que se divulgaran. Otro texto importante que falta es el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los 4 evangelios canónicos, que se centran en la narración, el Evangelio de Tomás presenta las enseñanzas puras de Cristo, de una manera filosófica y casi mística. Algunos pasajes incluso sugieren que el autoconocimiento y la sabiduría divina son esenciales para la salvación espiritual, ideas que posteriormente fueron rechazadas por el cristianismo convencional. ¿Podría este evangelio contener perspectivas ocultas sobre las enseñanzas originales de Jesús, que fueron suprimidas para adaptarse a doctrinas posteriores? Otros textos perdidos, como el Pastor de Hermas y el Apocalipsis de Pedro, ofrecen diferentes perspectivas sobre la justicia divina, la salvación y el más allá. Estos libros eran muy respetados por los primeros cristianos, pero posteriormente fueron excluidos de la Biblia, lo que plantea la pregunta: ¿quién decidió qué era la verdadera escritura y qué no? Y lo que es más importante, ¿se eliminaron estos libros porque no estaban inspirados por Dios o porque desafiaban el poder de las instituciones religiosas? La existencia de estos textos perdidos sugiere que el proceso de creación de la Biblia no fue puramente divino, sino una decisión humana. Esto significa que parte del conocimiento sobre Dios, el cielo y el mundo espiritual, que alguna vez formó parte de las enseñanzas cristianas primitivas, fue borrado de la historia. ¿Pero por qué? ¿Se consideraban estos libros demasiado peligrosos? ¿Revelaban secretos sobre el más allá, los ángeles o incluso el propio Jesús que las autoridades religiosas no querían que la gente conociera? Si estos textos se hubieran incluido en la Biblia, ¿cuán diferente sería el cristianismo hoy en día? ¿Tendrían los creyentes una comprensión más profunda del cielo, los ángeles y la lucha entre el bien y el mal? ¿Serían más ricas y complejas las enseñanzas espirituales sobre la sabiduría, la justicia divina y la salvación? Y lo más importante, ¿por qué no se informa a los cristianos sobre estos libros que faltan? Ahora, profundicemos aún más. Si sabemos que ciertos libros fueron eliminados de la Biblia y que otros nunca fueron incluidos, ¿qué nos dice esto sobre la verdadera historia del cristianismo? ¿Podría haber aún más conocimiento perdido, esperando ser descubierto? ¿Y si la verdadera historia de la Biblia fuera mucho más misteriosa de lo que nos han hecho creer? Cuando hablamos de la pérdida del conocimiento bíblico, solemos asumir que la Biblia que tenemos hoy es la versión definitiva e inmutable de la palabra de Dios. Pero la historia nos dice lo contrario. La Biblia ha sido modificada, editada y moldeada por decisiones humanas durante miles de años. Se añadieron, eliminaron y reescribieron libros,
según las autoridades religiosas que ostentaban el poder. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucedería si no tuviéramos la historia completa? La eliminación de Tobías, Macabeos y Sabiduría no fue la primera vez que el conocimiento sagrado fue borrado de la historia. Desde los evangelios perdidos hasta los escritos proféticos desaparecidos, ahora tenemos evidencia de que existieron muchos más textos que moldearon la creencia cristiana de maneras sobre las que hoy solo podemos especular. Si estos libros se hubieran omitido, ¿qué otras verdades podrían haberse ocultado? Una de las mayores preocupaciones es que muchos creyentes hoy en día ni siquiera son conscientes de que la Biblia fue modificada. Asumen que la Biblia que leen ahora es exactamente como Dios la dispuso, sin darse cuenta de que con el tiempo se eliminaron secciones enteras. Si se eliminaron libros por razones teológicas, ¿no significa eso que la doctrina religiosa fue moldeada por decisiones humanas y no por voluntad divina? Más importante aún, ¿qué pasaría si aún existieran textos ocultos que contuvieran conocimiento espiritual que nunca debimos encontrar? ¿Y si existiera sabiduría perdida, profecías olvidadas o verdades más profundas sobre Jesús y el más allá que pudieran cambiar por completo nuestra perspectiva de la fe? Si la historia nos ha demostrado algo, es que el conocimiento puede ocultarse, borrarse y reescribirse. La verdadera pregunta es, ¿qué más podríamos estar pasando por alto? Si ahora entendemos que la Biblia que tenemos hoy no es la misma que leían los primeros cristianos, ¿qué significa esto para la fe moderna? Durante siglos, a los creyentes se les ha enseñado que las Escrituras son perfectas y completas. Sin embargo, la historia nos muestra que la mano del hombre las ha alterado, eliminando libros, editando pasajes y reestructurando la doctrina para adaptarla a agendas religiosas y políticas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Existen verdades sobre Dios, Jesús y el mundo espiritual que se nos ocultaron deliberadamente? Y, de ser así, ¿cuál fue la razón de estos cambios? Uno de los aspectos más importantes a reconocer es que el proceso de definición de la Biblia no fue inmediato ni universal. En los primeros tiempos del cristianismo, no existía una Biblia única. Las distintas comunidades seguían textos diferentes, muchos de los cuales incluían los mismos libros que posteriormente fueron eliminados. La Iglesia Católica definió oficialmente su canon bíblico en el siglo IV, confirmando libros como los Macabeos, Tobías y la Sabiduría como escritura inspirada. Sin embargo, más de 1000 años después, Martín Lutero decidió eliminarlos, alterando drásticamente la Biblia para todos los creyentes protestantes. Pero Lutero no fue el primero en editar la Biblia. Incluso antes de su tiempo, diferentes concilios y autoridades religiosas debatieron qué libros debían incluirse y cuáles debían excluirse. Algunos textos fueron descartados por ser demasiado místicos, controvertidos o difíciles de controlar. Otros fueron eliminados porque apoyaban doctrinas que líderes posteriores querían suprimir. Y si estos cambios se hicieron una vez, ¿quién dice que no se hicieron más a lo largo de la historia? Si las personas en el poder tenían la capacidad de cambiar las escrituras, alterar la doctrina y borrar libros que no encajaban con sus creencias, ¿cómo podemos estar seguros de que aún tenemos la verdad completa hoy? Esto nos lleva a un tema aún más profundo: la idea de que el conocimiento mismo ha sido controlado. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas a menudo han tenido acceso exclusivo a los textos sagrados, decidiendo qué podía leer la gente y qué no. En la Edad Media, por ejemplo, la Biblia se conservaba en latín, un idioma que solo entendía el clero. La gente común tenía que confiar en la interpretación de la Iglesia, en lugar de leerla por sí misma. No fue hasta que figuras como Martín Lutero tradujeron la Biblia a idiomas comunes que la gente tuvo acceso directo a las Escrituras. Pero incluso entonces, la versión que recibían ya había sido alterada. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Durante la mayor parte de la historia cristiana, los creyentes solo han tenido acceso a la Biblia que las autoridades religiosas les permitieron. Nunca tuvieron la oportunidad de cuestionar qué se eliminó, por qué se eliminó, ni qué verdades espirituales podrían haberse perdido. Y cuando empezamos a descubrir estos libros perdidos, empezamos a ver que el cristianismo podría haber tomado un camino muy diferente si estos textos hubieran permanecido.
Así que ahora debemos preguntarnos, ¿qué más se ha ocultado? ¿Y qué sucedería si estas enseñanzas perdidas volvieran a la luz? Uno de los aspectos más inquietantes de estas eliminaciones es que a menudo se hicieron para eliminar la diversidad teológica. Los libros perdidos de la Biblia ofrecían diferentes perspectivas sobre la salvación, la justicia divina y el más allá, muchas de las cuales fueron posteriormente reemplazadas por doctrinas simplificadas y más fáciles de aplicar. Pero ¿qué pasaría si el cristianismo se concibiera originalmente para ser más complejo, más místico y más abierto a múltiples interpretaciones? ¿Qué pasaría si la Biblia alguna vez contuviera una visión más amplia, rica y espiritualmente avanzada de Dios? ¿Una visión que finalmente se redujo en aras del control? Consideremos, por ejemplo, el concepto del más allá. Hoy en día, muchos cristianos creen en un modelo simple de cielo e infierno, donde las almas son juzgadas inmediatamente y enviadas a uno de dos destinos finales. Pero los libros eliminados sugieren algo muy diferente. Tanto el libro de la sabiduría como Segundos Macabeos apoyan la idea de que los muertos pueden ser purificados después de la muerte, en consonancia con la doctrina católica del purgatorio. Otros textos perdidos describen múltiples niveles del más allá, jerarquías angélicas y reinos divinos que existen más allá del entendimiento humano. Al eliminar estos libros, la tradición protestante perdió toda una capa de profundidad sobre lo que sucede después de la muerte. Otro ejemplo es el papel de los seres espirituales. En el catolicismo, los ángeles y los santos desempeñan un papel central al guiar a los creyentes, interceder por ellos y protegerlos del daño. El libro de Tobías presenta un poderoso argumento a favor de la intervención angelical, con el arcángel Rafael guiando y sanando personalmente a los humanos. Pero después de que Tobías fuera destituido, la teología protestante se alejó gradualmente de la creencia en la asistencia angelical personal. Con el tiempo, esto creó un cambio en el que muchos protestantes dejaron de ver a los ángeles como participantes activos en sus vidas espirituales, enfocándose en cambio solo en una relación directa con Dios. Pero si Tobías hubiera permanecido, ¿aún abrazarían los creyentes protestantes de hoy la idea de que los ángeles desempeñan un papel activo en los asuntos humanos? Más allá de los cambios teológicos, estas eliminaciones también eliminaron el conocimiento sobre la sabiduría divina misma. El libro de la sabiduría es uno de los libros más filosóficos y espiritualmente ricos de la Biblia, y describe la sabiduría como una fuerza eterna que guía a la humanidad. Esto se alinea directamente con las enseñanzas cristianas primitivas sobre Jesús como el Logos, la palabra de Dios. Sin embargo, Lutero lo eliminó por completo. Sin este libro, los creyentes protestantes perdieron una conexión directa del Antiguo Testamento con la idea de la sabiduría divina personificada en Cristo, lo que cambió fundamentalmente su perspectiva sobre la relación entre la sabiduría, la profecía y la salvación. Si todos estos libros hubieran permanecido, el cristianismo podría haber evolucionado con una comprensión más profunda de los ángeles, la sabiduría, el más allá y la justicia divina. Pero, en cambio, estas ideas fueron borradas, reestructuradas o reemplazadas por doctrinas simplificadas más fáciles de aplicar. Así que la pregunta es, ¿se hizo esto por pureza espiritual o por control? Y si estos libros fueron eliminados para moldear la creencia religiosa, ¿cómo podemos estar seguros de que aún conservamos la verdad completa? Si el proceso de edición de la Biblia estuvo influenciado por decisiones humanas, entonces también debemos considerar que otro conocimiento pudo haber estado oculto. Podría ser que se perdieran aún más libros, algunos que contenían profecías, enseñanzas o secretos divinos que nunca debimos conocer. Muchos eruditos creen que hubo otras escrituras, algunas incluso escritas por los propios discípulos de Jesús, que se omitieron deliberadamente de la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Y qué contenían que fuera tan peligroso? Un ejemplo es el Evangelio de Tomás, un texto que afirma contener dichos ocultos de Jesús. A diferencia de los 4 evangelios de la Biblia, Tomás presenta las enseñanzas de Jesús sin contexto narrativo alguno, solo sabiduría pura, casi como un libro de conocimiento divino. Algunos pasajes sugieren que el autodescubrimiento y la iluminación interior son esenciales para la salvación espiritual, una idea que los líderes cristianos posteriores
consideraron una amenaza para la religión organizada. Si este libro se hubiera incluido en la Biblia, ¿habría priorizado el cristianismo actual el despertar espiritual personal en lugar de la obediencia a las instituciones religiosas? Luego está el libro de Enoc, que describe la caída de los ángeles, los misterios del cielo y profecías apocalípticas. Este libro fue muy respetado por los primeros cristianos e incluso se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, posteriormente fue excluido de la Biblia. Algunos creen que esto se debió a que revelaba demasiado sobre el reino sobrenatural, exponiendo secretos divinos que las autoridades religiosas querían suprimir. ¿Podría este libro contener conocimiento perdido sobre los ángeles, el fin de los tiempos y la batalla entre el bien y el mal? Si estos textos hubieran permanecido como parte de las enseñanzas cristianas, ¿cuán diferente sería la fe hoy en día? ¿Tendrían los creyentes una mayor comprensión del universo, las fuerzas espirituales y la sabiduría divina? Y si estos libros se eliminaron para limitar el conocimiento de Dios, entonces debemos preguntarnos, ¿qué más podría haber estado oculto? Nos santo. Encontramos en una encrucijada histórica, donde se redescubren verdades antiguas y finalmente se plantean preguntas que han permanecido ocultas durante siglos. Si se eliminaron libros para moldear la doctrina cristiana, entonces es nuestra responsabilidad buscar lo que se perdió y descubrir la verdad por nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, la pregunta más importante no es solo qué se eliminó de la Biblia, sino por qué. ¿Y qué sucedería si este conocimiento perdido volviera a la luz? Si los libros perdidos de la Biblia contenían conocimiento oculto sobre Dios, la sabiduría divina, los ángeles y el más allá, la pregunta más urgente es, ¿por qué se eliminaron? ¿Se trataba realmente de mantener una escritura pura e inspirada, o de controlar las creencias de la gente? Porque al examinar el impacto de estas eliminaciones, observamos un patrón claro. Los libros desaparecidos contenían ideas que desafiaban la autoridad religiosa, introducían conceptos espirituales complejos y ofrecían perspectivas alternativas sobre la salvación, la justicia divina y el mundo sobrenatural. Si estos libros hubieran permanecido, ¿sería el cristianismo actual completamente diferente? Una de las consecuencias más obvias de estas supresiones es la pérdida de un conocimiento espiritual más profundo. El libro de la sabiduría, por ejemplo, presenta una conexión directa entre la sabiduría divina y Jesucristo, ofreciendo un puente entre el Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento de Cristo, como el Logos divino. Si este libro hubiera permanecido, ¿tendrían los protestantes de hoy una comprensión más filosófica de la naturaleza divina de Cristo? De igual manera, Tobías describe la presencia activa de los ángeles, y los macabeos apoyan las oraciones por los muertos. Sin embargo, ambos fueron borrados, eliminando las referencias bíblicas que apoyaban las doctrinas católicas. Pero incluso más allá de la teología, la eliminación de estos libros transformó la forma en que los creyentes percibían su relación con Dios. Al suprimir textos que abordaban la guía angelical, la intercesión por los muertos y los misterios de la justicia divina, el cristianismo se volvió menos místico, menos sobrenatural y más dependiente de doctrinas simplificadas. El protestantismo, en particular, desarrolló un enfoque más individualizado de la fe, enfatizando una conexión directa con Dios sin intermediarios espirituales como ángeles, santos o el purgatorio. Pero si estos libros hubieran permanecido, ¿acaso más cristianos hoy abrazarían un mundo espiritual más rico e interconectado? Esto nos lleva a una conclusión inquietante. La eliminación de libros de la Biblia no se trató solo de doctrina, sino de moldear la estructura misma de la creencia cristiana. Una vez borrados estos textos, las futuras generaciones de creyentes ni siquiera supieron de su existencia. La mayoría de los protestantes de hoy nunca han leído el libro de la sabiduría, los Macabeos o Tobías, porque estos libros no solo fueron eliminados de la teología, sino de la historia misma. Si libros enteros pudieron ser borrados tan completamente que millones de personas ni siquiera se dieron cuenta de su existencia, entonces debemos preguntarnos, ¿cuántos otros textos sagrados se han perdido? Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Podría volver a ocurrir?
Si las autoridades religiosas del pasado tenían el poder de eliminar libros, reescribir la doctrina y borrar el conocimiento espiritual, ¿qué les impide hacer lo mismo hoy? Y si existen más textos ocultos, guardados en los archivos del Vaticano, u olvidados en ruinas antiguas, que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Dios, Jesús y el mundo espiritual. Si algo nos ha enseñado la historia, es que quienes ostentan el poder deciden qué conocimiento se comparte y qué conocimiento se suprime. Entonces, si los libros perdidos moldearon el cristianismo y luego fueron extraídos, ¿qué sucedería si se redescubrieran? ¿Qué pasaría si los creyentes de hoy comenzaran a leer estos textos perdidos, cuestionando lo que se les enseñó y buscando verdades espirituales más profundas que las que se les han transmitido? ¿Provocaría esto un despertar espiritual o cuestionaría los fundamentos de la religión organizada? Una cosa es segura. En el momento en que empecemos a hacernos estas preguntas, empezamos a descubrir una verdad que ha estado oculta durante siglos. Nos encontramos en un momento crítico de la historia, un momento en el que se redescubre el conocimiento antiguo y la gente finalmente se plantea las preguntas que han permanecido ocultas durante generaciones. Si sabemos que se eliminaron libros de la Biblia, y entendemos que estas eliminaciones cambiaron el curso del cristianismo, entonces debemos dar el siguiente paso: preguntarnos por qué se ocultó este conocimiento y qué significa realmente para nuestra fe hoy. Porque la realidad es esta: si los libros pudieran borrarse, la historia misma podría reescribirse. Durante siglos, los creyentes han confiado en que la Biblia que leen hoy es la palabra completa e inmutable de Dios. Pero ahora sabemos que no es así. Las escrituras fueron editadas, alteradas y moldeadas por quienes ostentan el poder, y ya sea por control, doctrina o política, el resultado es el mismo. Millones de personas nunca han tenido acceso a la verdad completa. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿qué sucede ahora? Ahora que estamos descubriendo estos libros perdidos, ahora que estamos exponiendo los cambios realizados, ¿cómo avanzamos? ¿Deberíamos simplemente aceptar que la Biblia fue alterada? ¿O deberíamos buscar estas enseñanzas perdidas y redescubrir lo que nos fue arrebatado? Porque si seguimos ignorando las piezas faltantes de la historia, entonces permitimos que quienes ostentan el poder sigan moldeando nuestras creencias sin cuestionarlas. Ha llegado el momento de recuperar lo perdido, de plantear las preguntas que nunca debieron formularse, de descubrir la verdad que estuvo enterrada durante siglos, y lo más importante, de buscar la visión completa de la palabra de Dios, más allá de lo que nos han dicho. Porque al final, la verdad siempre encontrará su camino de regreso a la luz. Y ahora, la elección es tuya. Hemos descubierto una verdad que muchos desconocían. La Biblia, tal como la conocemos hoy, está incompleta, moldeada por siglos de decisiones, ediciones y eliminaciones que alteraron el curso del cristianismo para siempre. Libros enteros fueron borrados, doctrinas reescritas, y el conocimiento espiritual que podría haber profundizado nuestra comprensión de la fe se perdió en la historia. Pero ahora, ese conocimiento está resurgiendo. La pregunta es, ¿qué harás con él? Si estos libros perdidos contenían sabiduría, guía divina y verdades sobre Dios que nos estaban ocultas, entonces tenemos la responsabilidad de buscarlas. La fe no consiste en aceptar ciegamente lo que recibimos. Se trata de buscar la verdad completa, cuestionar lo que se nos ha ocultado y acoger el conocimiento que puede acercarnos a Dios. Así que te reto, no te detengas aquí. Sigue buscando, sigue cuestionando. Lee estos libros perdidos por ti mismo, estudia sus mensajes y compáralos con las escrituras que siempre has conocido. Cuanto más profundices, más claro se vuelve. Hay más en la historia de lo que nos han contado. Y si este video te abrió los ojos, no estás solo. Hay miles de personas en este mismo camino, haciéndose las mismas preguntas y descubriendo las mismas verdades ocultas. Si quieres formar parte de ese movimiento, inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir. Deja un comentario abajo. ¿Deberían estos libros haber permanecido en la Biblia? ¿Cuál crees que fue la verdadera razón por la que fueron eliminados? Tu opinión importa,
y tu voz forma parte de esta conversación más amplia. Y si quieres asegurarte de que más personas conozcan la verdad sobre la Biblia, comparte este video con quienes estén dispuestos a plantear las preguntas que nunca debieron hacerse. Soy Oliver, y mi misión es traerte el conocimiento que ha estado oculto por tanto tiempo. Mi objetivo no es decirte qué creer, sino darte las herramientas para que busques la verdad por ti mismo. Gracias por estar aquí, por tu apertura y por ser parte de este viaje. Cuídate, mantente firme en tu fe y nunca dejes de buscar la verdad. Hasta la próxima.